Hola, ¿cómo están? Pusimos en pausa la serie Exponencial para platicar con Bea Ortiz, quien es presidenta nacional de empresarios jóvenes de Coparmex. Platicamos sobre los retos que representa el crecer dentro de un negocio familiar, de la importancia de hacerse acompañar de un organismo empresarial y también nos presumió sobre todo lo bueno que está pasando en Mérida. Espero les guste, los dejo con este episodio. Bea, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Por qué? Porque, no sé, me da nervios. ¿Qué te da nervio? No sé todo lo que van a preguntar, pero bien. La primera pregunta es la más importante de todas. A ver. ¿América o Chivas? Nacho, Chivas, lo sabes. ¿Por qué? Platícame. Porque soy chiva. Sabemos que tienes un pasado futbolero. Un poco sí. Platícanos un poco de eso. Empecé a jugar... Ay, Dios, van a calcular mi edad. A ver. Empecé a jugar en la secundaria. Toda mi vida he sido hacer ejercicio. En Mérida. Yo soy de Mérida. Toda mi vida he practicado deporte, danza, lo que sea. Siempre fui de danza, ballet, jazz, hawaiano, tahitiano. Todo tipo de danzas que te puedas imaginar. Salsa, bancos, etcétera, etcétera. En la secundaria... empecé a jugar fútbol. No me preguntes por qué. ¿Por qué? No lo sé. Me acuerdo que iba a ver jugar a unos amigos y fue una cascarita así ya del campo de la esquina de ahí donde vivíamos, de la casa. Y no me acuerdo por qué, pero terminé yo jugando ese día con puros hombres. Me gustó y ya de ahí empecé. ¿Te metiste a escuelita? ¿Qué hiciste? Sí, estuve en una escuelita, estuve como seleccionada. Igual en la escuela, como tal, secundaria y prepa, también me tocaba por ahí estar en el equipo de fútbol. Siempre fui defensa central atrasada. ¿Ruda? Sí. ¿Quebrabas pies? Mucha gente se va a enterar de eso. No, sí, la verdad es que tuve el gusto y el honor de tener un excelente entrenador. Él me enseñó muchísimas tácticas, muchísimas formas de cómo quitar el balón, cómo hacerle también. También estuve como 2 años de portero. Me quebré todos los dedos. Me fisuré 2 dedos una vez y ya me dio miedo y me pasé a defensa. Y ahí me quedé como 14 años. 14 años jugando fútbol. ¿Y estuviste cerca? Entiendo que aplicaste. Platícame un poco. Apliqué, estuve jugando con Chivas, ahí en Mérida, súper local. Una escuelita de Chivas. De Chivas, allá en Yucatán. Uh-huh. Sí hubo la oportunidad de salir. No me acuerdo por qué terminé aplicando. Sí quedé, pero al final ya no me fui, porque ya estaba yo como en este lapso de brincar a la universidad. Y se me cruzó por la mente tratar o querer estudiar criminología y criminalística, que no lo terminé estudiando. Pero creo que pronto lo retomaré, no sé. La vida da muchas vueltas. Pero entonces estuvimos a nada de no tener presidenta nacional de empresarios jóvenes en Coparmex y de tener más bien una defensa estrella en Chivas femenil. Ahora que Chivas, cabe resaltar que Chivas acaba de perder en lo femenil con el América. Sí, ya. Tal vez hubiera sido la diferencia tú. No sé, no creo, pero podría ser. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Mercadotecnia aquí en México. Y en el extranjero estuve 2 años en España, en Madrid, estudiando dirección comercial. ¿Después de como un máster, una maestría? No, de hecho son como 2 licenciaturas. Es una doble titulación. Empiezas aquí en México y terminas tus estudios ahí. Y la revalidación, ahí no se le llama máster, o sea, hay como un grado. Es como la licenciatura, grado y después hay un máster, ¿no? Yo me quedé en el intermedio de dirección. Bea es presidenta nacional de empresarios jóvenes, pero obviamente también es empresaria, ¿no? Y eres parte de una empresa familiar. A lo mejor ahorita tocamos un poquito más ese tema. ¿Estudias mercadotecnia pensando en involucrarte eventualmente en la empresa familiar? ¿O qué te lleva a dejar el tema? ¿Qué te iba a dejar el fútbol y luego qué te iba a dejar querer ser de CSI o de temas criminalísticos para luego estudiar mercadotecnia? ¿Por qué tomas la decisión? La realidad es que en su momento no había ni siquiera en Yucatán, o sea, déjate Mérida, no había en Yucatán dónde estudiar
criminología y criminalística, tenía yo que irme a México. Uh-huh. Creo que a esa edad, no sé por qué, me daba muchísimo miedo irme a México, que ahora casi me la vivo en México, pero bueno, no, a esa edad sí lo pensé muchísimo. Mi segunda opción siempre fue mercadotecnia. Nunca he entendido por qué, porque en realidad no tienen como mucha relación, pero siempre estuve muy metida en la parte de mercadotecnia, inclusive en la empresa familiar. También veía yo la parte de mercadotecnia y era algo que sí me latía mucho y me gustaba mucho. ¿Siempre te viste integrándote a la empresa familiar? Cuando estabas en esta edad apenas de universitaria, ¿te veías ahí o visualizabas algo otros temas? No, mira, fíjate, bueno, yo que haya empezado a trabajar con mi papá, me acuerdo que estaba yo en la secundaria, una cosa así. En las tardes iba a trabajar con él. Pasé por todos los departamentos habidos y por haber qué se podía. Creo que es algo que me ayudó muchísimo y me enriqueció mucho en cuanto a temas laborales. Nunca me vi ahí. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos como muy claro, y creo que ese fue un excelente mensaje que siempre nos mandó mi papá, que sí, pero al final de cuentas esto es un negocio. Y si tú no cumples el perfil que se requiere para este departamento, puedes ser mi hija, pero a lo mejor no te toca esto, ¿no? A lo mejor si tu perfil es solo un tema operativo, pues bueno, va a ser un tema operativo, ¿no? Entonces creo que el visualizarme directamente, viéndome ahí a lo mejor en un tipo de gerencia, una jefatura o algo, la verdad es que nunca fue así. Sí, gracias a Dios me tocó estar como escalando poco a poco y creo que eso me ayudó más. Pero desde secundaria entonces, o sea, prácticamente desde secundaria empezabas a acercarte a la empresa. Sí. Y te tocó entonces conocer como prácticamente todas las esquinas del negocio, todos los puestos distintos. Sí, pasé hasta por mis dolores de cabeza, pasé por auxiliar de contabilidad, auxiliar de compras. Era como que nos iban pasando, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿no? A lo mejor había una vacante o algún puesto que se tenía que cubrir en ese momento y es como, órale, vas, ¿no? Estuve de secretaria, estuve de asistente, estuve en el área de compras, estuve en tesorería, estuve en almacén, estuve en mercadotecnia, en la parte de activaciones, entonces me tocaba como de todo un poco. ¿Crees, entiendo que así lo crees, ¿no? Pero ¿qué tanto influyó esto en tu desarrollo profesional, ¿no? Porque creo que hay dos formas, ¿no? Dos versiones de la historia, ¿no? Está el perfil, hablando de, vamos a decirlo así, de los empresarios de segunda generación, ¿no? Están los que llegan y se insertan directamente en la estructura directiva de una empresa, después a lo mejor de prepararse en la universidad, en una maestría o lo que sea. Y están de pronto, está esta otra forma, ¿no? De hacer las cosas en donde te insertas en la empresa desde abajo, por así decirlo, ¿no? Yeah. Vives como la experiencia de la empresa desde todos los puntos. ¿Qué tanto crees que esto aporta en el desarrollo profesional de un perfil? Muchísimo. Te abre muchas puertas y entiendes. Cuando llegas a un punto de tomar tú las decisiones, y creo que inconscientemente hago como este análisis, empiezas a pensar a ver cómo le va a afectar, cómo lo va a hacer, si le da tiempo de hacerlo, no le da tiempo de hacerlo, hay un proyecto nuevo, ¿a quién se lo podemos dar? Porque tú mismo ya viviste eso, ¿no? Ya pasaste por ese departamento y sabes que a lo mejor los tiempos no le dan o que a lo mejor este departamento está saturado o que sí lo puede hacer, pero a lo mejor necesita brazos adicionales, ¿no? Entonces, al momento de tomar las decisiones, yo creo que sí te ayuda mucho porque empiezas a dimensionar cosas que a lo mejor si no tuviste la experiencia de estar abajo, no lo consideras, ¿no? Y hablando de tiempos, y no porque la gente no tenga la capacidad, ¿no? Sino porque a lo mejor operativamente no le da, ¿no? O ya tiene muchas funciones asignadas y es un poquito complicado como cargarle más la mano en chamba. ¿Cuántos son en tu familia? Mi papá, mi mamá y dos hermanos y yo. Soy el sándwich. ¿Tus dos hermanos? Tú eres la de en medio. La de en medio. ¿Tus dos hermanos son parte también de la empresa? Mi hermano mayor. Tu hermano mayor. Y mi papá. ¿Él qué hace? Mi hermano lleva toda la dirección comercial de las empresas. ¿Y tú? Yo veo la parte de desarrollo de productos, una parte de imagen, relaciones públicas, y antes tenía yo el departamento de mercadotecnia, pero cuando surgió la oportunidad o el compromiso con Coparmex, la verdad es que el tiempo no me iba a dar. Y bueno, tenemos ahí un muy buen equipo en la parte de merca. Yo ya me quedé o ya veo únicamente el tema de desarrollo de productos, desde que se concibe una idea o alguien propone hacer un sabor o lo que sea. Más o menos ese periodo nos lleva como entre 6 y 8 meses, desde que sale la idea hasta que ya esté en el mercado, ¿no? Entonces me toca todo eso, ver temas de empaques, colores, sabores, todo. ¿Cuántos años te lleva tu hermano?
Lo voy a quemar. No, nomás ¿cuántos te llevan? ¿No? ¿Cuántos tiene? 4 años. 4 años. Y nunca ha habido como un celo, o sea, como este celo profesional como una competencia entre hermanos por ver quién crece en la empresa más rápido. ¿Cómo es esta parte? No, porque fíjate que él empezó, cuando él obviamente le entró antes a la empresa, ¿no? Uh-huh. Pero él empezó y no existía un departamento de mercadotecnia como tal, como lo podemos conocer. Te estoy hablando de hace más de 10 años, por ahí calculémosle. Uh-huh. No existía un departamento de mercadotecnia y era como 2, 3 ideitas que se hacían, ¿no? Él empezó a armar el departamento. Te estoy hablando de a lo mejor que tengas un animador, que tengas un botarguero, cuando se usaba mucho el tema de botargas para promocionar productos. Entonces él empezó a armar el departamento. Me acuerdo que luego surgió la oportunidad de que él brincara a otra área, otro departamento. Y él fue el mismo que me empezó a enseñar. Oye, hacemos esto y lo hacemos así, y esto lo trabajamos y esto lo podemos hacer, ¿no? Entonces él fue el que técnicamente a mí me capacitó para el área de mercadotecnia. Entonces la verdad es que celo cero, nada. Con tu papá, ¿cómo ha sido la relación, vamos a decirlo así, de tu hermano y de ti? Porque muchas veces en las empresas, cuando se da este cambio generacional o este brinco generacional, siempre hay como un choque, ¿no? de visiones o de ideas, ¿no? Porque por lo general el papá, que en muchos de los casos es quien inicia la empresa o es la segunda generación de la empresa, pues él sabe cómo funciona el negocio, él sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, como que de pronto lleguen los hijos a decirle, no, papá, el mundo ya no funciona así, ahora hay que hacer esto. Entonces, por lo general siempre hay como un choque de ideas, ¿no? Entre cuando los hijos se van insertando en la empresa. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido eso o cómo fue eso? Mira, yo creo que como en todos lados, sí fue un poquito complicado. Al principio sí chocábamos mucho. Y me acuerdo que de repente iba yo con mi hermano y yo decía, es que le propuse y no sé qué. Es que yo creo que esto sí puede funcionar, pero no es la forma, ¿no? Entonces, como que también aprendimos a leer al papá fuera de casa, porque no es lo mismo la figura paterna que tienes en casa que la figura paterna que puedes tener en la empresa, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, es un negocio y creo que con esto también crecimos nosotros, ¿no? Esto es un negocio y esto tiene que funcionar. Y esto tiene que jalar para donde sea, como esté en las estrategias, como está planeado, ¿no? Porque si no, pues tampoco no va a haber ni siquiera empresa que si a futuro está el plan de heredar, pues nunca va a llegar eso, ¿no? Tiene que funcionar ahorita. Entonces me acuerdo muy bien, te puedo contar una anécdota igual si quieres, claro. Muy chistosa. Me acuerdo que una vez nos citó a mi hermano y a mí creo que era como a las 7 de la mañana, una cosa así. Hacerte largo el cuento, el caso es que yo me dormí, o sea, y yo no manejaba, mi hermano tenía auto, y mi papá le dijo, la traes. Entonces, la responsabilidad de ella era de mi hermano. Uno era que yo llegara a tiempo, porque es súper impuntual. Y yo me dormí. Y me acuerdo que cuando llegamos, lo primero fue, siéntense, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron a esta hora? Llevo 15 minutos esperando. Y ya mi hermana nos volteó a ver, no quería decir nada. Y yo sí de, bueno. No, pues la verdad es que yo me dormí. Ok, está bien. Terminó la junta. Y me acuerdo que al final fue, bueno, entonces tú vas a ver esto, tú tienes que ver esto, no sé qué. Ya como que asignamos pendientes cada quien. Y fue de, bueno, Beatriz, tú no trabajas el día de hoy, entonces tú te regresas para que aprendas. Entonces fue un tema de disciplina y me acuerdo que me regresaron a mi casa. Fue un día y te juro que allí aprendí que nos seguimos 7 es 7, seguimos 10 es 10. Y vivían... Pero en temas de trabajo... ¿Todavía vivían juntos? Sí, nos estábamos bien chavitos. Y cuando llega tu papá a la casa después de que te descansó, ¿qué pasa? O sea, porque es bien difícil muchas veces separar también esa parte profesional de la parte de la casa, ¿no? De la familia. Claro. ¿Se cambia el chip o qué pasó cuando llegas a tu casa después de descansarte como tu jefe? Yo creo que ya aprendimos a que el chip se tiene que cambiar. Sí es muy difícil. Al principio sí te cuesta mucho y no entiendes todo este tema de separar, que es súper bueno que lo logres. Es muy difícil lograrlo. Cuando lo logras ya es algo que te descansa hasta el alma, porque muchas veces te llevas como este coraje o este regaño que al final fue para tu crecimiento, pero te lo llevas a casa. Y entonces cuando llegas y ves a tu papá, es como, me regañó hoy en la mañana, ¿no? Y no lo entiendes. Digo, yo creo que también era un tema propio de la edad. La verdad es que estamos más chiquitos. Ahorita ya lo puedo entender porque ya me toca estar del otro lado y es medio complicado. Pero entiendes que separar las cosas es lo mejor. O sea, no hay forma de que lleves una empresa familiar y que llegues también a casa y quieras meter cosas de la empresa. Sí lo hacemos, sí platicamos de repente una comida y tal, pero creo que tenemos como que un límite, a lo mejor no puesto sobre papel, pero todos entendemos que hay como un límite de, bueno, hasta aquí, ¿no? Y opinamos y ahí queda.
pero ya sentarnos a sacar estrategias, juntas de trabajo y tal en casa, la verdad es que no lo hacemos. Aunque nos veamos en la mañana, nos vemos en media hora en la oficina y ahí lo platican. Sí, claro. Tienes aparte otro proyecto, ¿no? Que es Canva. Sí. ¿Cuándo se da este proyecto? ¿Cómo lo inicias? ¿Por qué lo inicias? Supongo que ya estabas en la empresa, ¿no? Sí, yo ya estaba en la empresa. Yo, te digo, yo ya veía la parte de mercadotecnia. Me tocaba contratar los servicios, temas de diseños, impresiones de todo tipo. No vamos a hacer comerciales ahorita. Y me tocaba mucho tratar con los proveedores. No sé si pasa en todos lados, pero al menos a mí en ese momento me pasaba muchísimo que siempre te decían a las 4 de la tarde y entregaban a las 6. O sí, vamos a ir a instalar el viernes en la mañana porque tu evento es en la noche y llegaban a las 4 o 5 de la tarde y tu inauguración era a las 7 de la noche, ¿no? Entonces me acuerdo que sí, caí en mucho estrés y dije, no puede ser posible, ¿no? Y al final de cuentas no era un tema de calidad, o sea, era un tema básicamente de servicio. Entonces ya en un arranque empecé como a investigar, como a ver qué tipos de máquinas necesitaba. La verdad es que yo nunca lo había hecho, nunca me había metido en ese tema, ni siquiera había entrado a oficinas de algún proveedor o algo. Y empecé a investigar y la verdad es que todo lo saqué de internet, de YouTube, ver videos, cómo funcionaba, empecé a investigar un poco y decidí empezar con algo chiquito. Y bueno, terminamos siendo, digo, hoy en día somos igual proveedores de las mismas empresas, pero también le vendemos a público exterior, ¿no? Y el principal motivo fue ese, ¿no? No encontrábamos o no teníamos un proveedor que digas, no hay bronca, ya se lo mandé, pero si le dije que a las 7, 6:59 va a estar aquí ya instalado y armado, ¿no? Entonces era básicamente por un tema de estrés que nos causaba en el departamento de mercadotecnia. Que abrimos. Que aquí es donde podemos hablar como del intraemprendimiento, ¿no? El famoso emprendimiento que se genera dentro de las mismas empresas a partir de ir encontrando estos puntos de dolor, de servicios no atendidos, de características no atendidas, ¿no? Justo. ¿En algún momento te cuestionaste o te has cuestionado hacer algo más fuera de la empresa, emprender algo completamente distinto a la empresa familiar? ¿Te ha picado ese gusanito? Sí. Ando ahorita con dos ideas que yo creo que ya a mediados del próximo año se completan, pero sí he hecho algunas cosas fuera de la empresa o del grupo de la empresa familiar. ¿Cómo balancear tus responsabilidades en la empresa familiar con estos emprendimientos y muchas veces experimentos, ¿no? que uno hace por fuera? Mira, yo creo que al final de cuentas esto es un tema de agenda y aunque suene mucho a cliché, la realidad es eso. Todo depende de cómo te organices. Afortunadamente, a mí sí me ha tocado, digo, he trabajado con proyectos y con diferentes empresas que me dan como esta libertad de organizarme yo. Bueno, como tú me digas, pero si me dijiste el lunes a las 10 de la mañana, sé que el lunes a las 10 de la mañana va a estar listo algo, ¿no? Creo que es un tema de tiempos, de sabernos organizar. No te puedo decir ahorita que me sé organizar al 100%, pero trato de ser como muy organizada. Inclusive este año de pandemia a mí me enseñó que también tengo que estar organizada en tiempos personales, ¿no? Claro. Entonces, en hobbies o cosas que yo quiera hacer, yo ya sé que ciertos días o de tal hora a tal hora es como, aunque esté sonando el celular y aunque yo sepa que tengo que ver muchos pendientes, prefiero darme a lo mejor esa hora como de espacio personal para yo también poder estar como tranquila y en paz y que las cosas puedan fluir. ¿Cómo definirías el emprendimiento? ¿Qué es emprender para ti? Para mí emprender es levantarte todos los días con ganas de hacer algo. Muchas veces empiezas como, no sé qué hacer, pero sé que algo tiene que hacer porque no puede ser posible lo que hablábamos, ¿no? Del servicio, que para este giro solo tengan que ser este tipo de servicios o que el servicio tenga que ser así, ¿no? Y creo que es algo hasta cierto punto como una especie de rebeldía, de querer hacer las cosas diferentes y diferentes en el buen sentido, ¿no? En temas de cambiarlos, de mejorar y de superarnos. ¿Qué es para ti un empresario? ¿Cómo definirías al empresario? Para mí un empresario es alguien que está consciente de que su única o su principal chamba es resolver problemas, estar ahí para ayudar a los demás, para ayudar a tu equipo de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que los que hacen toda la magia en las empresas son los colaboradores, ¿no? Al empresario, digamos que le toca la parte bonita, por decirlo de alguna manera, que es el que está enfrente y el que se puede dar el lujo de estar al servicio de los demás. ¿Por qué participar en Coparmex? Porque en Coparmex entendí y aprendí
que hay gente que sin interés alguno, sin pedirte nada a cambio, están dispuestos a darte de su tiempo y de su conocimiento. Es decir, cosas que a lo mejor y si tú no formaras parte de Coparmex, que sí lo podrías alcanzar y sí podrías tener ese conocimiento, a lo mejor te llevaría unos 4 o 5 años, ¿no? Lo platicábamos igual con capítulos universitarios. Claro. Entonces, a lo mejor y algo que a mí me hubiera encantado vivir capítulos universitarios en mi época, yo creo que ahorita te acerca y te lleva mucho con gente que ya ha pasado por donde tú pasaste y que si a ellos les tomó 5 o 6 años aprender, a ti en una charla o en una plática de unos 30, 40 minutos de un café, te ayuda a despejar todas estas posibles dudas que tú tienes, ¿no? Y te dicen, a ver, con esta duda el camino va a ser este y con esta duda el camino va a ser este, ¿no? Y entonces empiezas como a estructurar y tu tiempo de crecimiento es exponencial. Exponencial. ¿Cómo llegas a Coparmex ahí en Mérida? ¿Cómo es tu primer encuentro con Coparmex? Yo en Coparmex ya había participado, no era como socio muy activo, la verdad, tengo que confesarlo. Yo iba por parte, pues, literal, como por parte de la empresa, como a representar, ver más o menos qué pasaba. Y sí, ya éramos socios, pero era como un socio más, por decirlo, ¿no? No era como muy activa. Alejandra Pacheco, que es la presidenta que estuvo antes de cuando a mí me tocó estar, ella fue la que me invitó. De hecho, yo estaba regresando de estudiar en el extranjero y ya había yo estado como en 4 o 5 juntas, pero no era como muy activa, ¿no? Cuando ella toma la presidencia, ella me invita a participar y me acuerdo muy bien que me dijo, no, mira, vente, yo siempre soy así como medio controladora del tiempo de repente. Entonces fue de, a ver, sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no conocía la parte, pues digamos como la mesa directiva, ¿no? Sí sabía que tenías que aportar de tu vida, tenías que aportar de tu tiempo, tenías que aportar sobre todo de tus conocimientos, ¿no? Y al final de cuentas es un voluntariado, o sea, es algo que tú decides estar, no es algo que te imponen, no es algo que en lo que tú no puedes creer. Entonces me invita a participar y me acuerdo que me dijo, ven y escucha lo que hacemos. Y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, quedé impactada y enamorada. Y ya de ahí no solté Coparmex. Aquí sigo. Como presidenta nacional. Y aquí sigo. ¿Qué hacen en Coparmex? A ayudar a los empresarios, acercarlos y obviamente hacer un tema de charlas. Y también, por supuesto, tratamos de tener mucho el contrapeso, ¿no? que se requiere. Hacer o ser esa voz que ayuda a los empresarios o esa voz de los mismos colaboradores, porque Coparmex es un sindicato. Entonces, lo que hacemos es ser la voz de todas esas personas que a lo mejor y no saben cómo hacer llegar o cómo explicar o inclusive ni siquiera saben que hay cosas que se pueden mejorar. Si ahorita un empresario que está iniciando su empresa, primera generación, nos está escuchando, está en los 25, está en los 30 y no participa en Coparmex, no sabe qué es Coparmex, se está enterando que es Coparmex, ¿qué le dirías? O sea, ¿por qué vale la pena cuando estás iniciando un negocio acercarse a Coparmex en tu etapa inicial? Mira, yo creo que al final, y creo que en estos días lo hemos platicado bastante, ¿no? Al final de cuentas, esto es como ir a hacer ejercicio o ir a practicar cualquier tipo de deporte que a ti te guste, ¿no? Puedes estar en Coparmex, puedes a lo mejor y afiliarte y asociarte, pero al final, si tú no pones de tu tiempo, de tu esfuerzo, de ir, de participar, de conocer, de hacer networking, difícilmente vamos a posicionarnos, ¿no? Platicábamos también de que muchas veces no nos damos cuenta que la empresa somos nosotros. Entonces, desde que nos vean ahí, desde que estemos participando, desde que opinemos, de que estemos dispuestos a abrirnos, a escuchar formas diferentes de pensar, nos abre muchísimo el camino. Y digo, el tema de networking, pues ya vienen como por añadidura, ¿no? Creo que es algo que al final de cuentas son frutos o son cosechas del tiempo que vas como invirtiendo tú también, ¿no? Te ayuda mucho a crecer, ahí podemos trabajar muchos temas de capacitación, eventos de networking, activaciones, está el tema de capítulos universitarios, pero yo creo que lo más valioso es que te da la oportunidad de estar con socios o de estar con empresarios que ya pasaron por el camino que tú a lo mejor estás empezando o por el camino que a ti te va a tocar. Entonces te ayudan, la verdad es que con todos los conocimientos y con toda la experiencia o expertise que ellos ya traen, te va a ayudar a cortar como tu tiempo de aprendizaje del giro, del negocio que estés emprendiendo, y eso te va a hacer que la empresa se detone más rápido.
Cuando te invitaron digo, no sé si así fue tal cual una invitación, pero cuando te invitan a que seas presidenta nacional, ¿qué pasó por tu cabeza? De que te hayan invitado a que fueras a una reunión para ver qué hacen en Coparmex, a que te inviten a ser presidenta nacional de empresarios jóvenes, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Miedo. O sea, miedo, pero más un no o de un sí desde el principio, déjame pensarlo. Déjame acuerdo. Según yo, y así está en mi cabeza, cuando me comentaron, creo que no pasaron ni 2, o sea, cuando salió la oportunidad y el comentario, creo que no pasaron ni 2 segundos cuando dije no. Y fue así, no, espérate, no, ¿por qué no? Y me acuerdo que empezaba como a dar este checklist de por qué no. Claro, el cuento. Llegué como al punto 5. Me dijeron, ajá, sí, ok, ahora escúchame tú. Y es un sí por esto. Y dije, wow. O sea, cosas que yo no veía y que muchas veces nos limitamos, y creo que eso también es parte del ser humano y de aprender. Pero de primera mano dije no. Pero ya luego cuando empecé a escuchar de la forma en que la gente decía, es que sí se puede hacer esto, y podemos trabajar y no sé qué, me terminé de enamorar más de Coparmex. Y aquí estamos. Y apliqué. ¿Qué has tenido que sacrificar, además de obviamente tiempo, para ser presidente? Digo, ya por ahí ya comentaste ahorita que sacrificaste la posición de mercadotecnia en la empresa, pero ¿qué más has tenido que sacrificar? Wow. Muy buena pregunta. Mira, yo creo, digo, por ahí 2, 3 reuniones familiares. ¿Lo entienden? ¿Lo entendieron ellos? ¿Te apoyaron? Sí. Sin tema. Fueron los primeros que me dijeron, vete. Órale. Sí. Ya me voy a poner a llorar, ya ves. No. ¿Por qué no? Tiempo, posiciones en la empresa familiar, pero yo creo que tener ese soporte, ¿no? Ayuda mucho. ¿Se puede cambiar México desde un organismo empresarial? Sí. Digo, porque es algo que se repite mucho en Coparmex, ¿no? Que en Coparmex está para cambiar México, para mejorar. ¿Se puede cambiar México? Yo creo que sí. Creo que mucho depende de las voluntades, las ganas de hacer las cosas. Y en Coparmex justo te encuentras a mucha gente que tiene esas ganas, tiene esa voluntad y sobre todo tiene el tiempo, la disponibilidad para aportar. Creo que algo que nos complementa o algo que todos hemos entendido es que ese amor y esa pasión por México no la encuentras fácilmente. Y somos muchos locos por ahí en la calle, en México y en el mundo, que queremos hacer las cosas diferentes, que queremos cambiar y que sabemos que sí se puede hacer. Y que muchas veces ni siquiera depende de un tema económico, sino más bien depende de encontrar como a estas personas que piensan igual, o estas personas que están, o estos locos por ahí por el mundo que están dispuestos a cambiar las cosas, pero a lo mejor solos no pueden. Pero a lo mejor si juntas 10 locos que queremos cambiar el mundo y que sabemos que se pueden hacer las cosas diferentes y que estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento y de todo lo que podamos aportar, es cuando haces un cambio diferente. Coparmex ofrece hay muchos espacios, como lo estás comentando, para hacer networking, para hacer equipo, y dentro de esos espacios están también los espacios internacionales, ¿no? Participación en organismos como el G20, participación en organismos como FIGE. ¿Qué valor tiene para un empresario joven involucrarse en estos temas a través de la Coparmex? ¿Qué te puedes llevar tú como empresario joven? Te puedes llevar mucho el tema de relaciones, y creo que es algo que es algo que no aprendemos hasta que ya estamos ahí en el problema. Sabemos que tenemos que salir al mundo, y a lo mejor y cuando estamos estudiando o estamos en la universidad o queremos emprender, estamos tan apasionados por la operación de nuestro negocio, a lo mejor si es un producto, si es un servicio, por hacerlo como tan perfecto para que el cliente quede tan enamorado de este producto, de este servicio, tanto como nosotros, que muchas veces dejamos de lado el tema de también posicionar a la empresa, de también posicionar a la marca, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de actividades y este tipo de eventos lo que hace es sumar a tu día a día. Y me ha tocado muchos empresarios jóvenes, en su mayoría, que me decían, es que yo no sabía que mi negocio podía ser internacional. Yo no sabía cómo catapultar mi negocio. Yo pensaba que solo lo podía escalar aquí en México. No dimensionaba qué tanto sí, ¿no? O a lo mejor no había descubierto que en Italia, no había descubierto que en España, no sabía que existía FIGE, por ejemplo, ¿no? No sabían que había otras personas en otra parte del mundo que a lo mejor podían requerir de sus servicios y hacían un complemento extraordinario, y que hoy en día han hecho alianzas, inclusive las empresas ya tienen como filiales
en otros países que les ha ayudado a crecer. ¿En dónde está Coparmex ahorita? De aquí en forma nacional, la Comisión de Empresarios Jóvenes, ¿qué presencia tiene? En cuanto a comisiones. En cuanto a comisiones, ¿en cuántas ciudades estamos? Actualmente somos 58 comisiones de empresarios jóvenes en todo el país, en diferentes ciudades. Capítulos universitarios, son más de 300 capítulos universitarios a lo largo de todo el país, que los capítulos universitarios de Coparmex son los semilleros de Coparmex dentro de las universidades, donde buscan obviamente a una escala pues no empresarial tan grande, que a lo mejor en este momento no la necesitan, pero en la escala o en las dimensiones que ellos requieren, que ellos necesitan para impulsar su negocio, para crecerlo. Trabajamos con ellos, hacemos más o menos las mismas mecánicas, las mismas dinámicas. Pero bueno, tenemos más de 300 capítulos, somos más de 58 comisiones de empresarios jóvenes en Coparmex y tenemos presencia en todos los estados. Felicidades. Gracias. Oye, te dicen que te invitan a ser presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes. Dices que no, luego te dicen que digas que sí, te dan como estos contraargumentos, le entras y se viene la pandemia. Y es prácticamente tratar de reentender el mundo, tratar de reentender cómo se hacen las cosas. Las juntas ya dejan de ser presenciales, se vuelven virtuales. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? O sea, literalmente eres la primera presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes en medio de una pandemia y es tratar de reentender todo. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien. Yo creo que vino a cambiarnos la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Inclusive también nos ha abierto a nuevas formas de hacer negocios. Hemos entendido que la digitalización es algo que era inevitable, iba a llegar. Afortunadamente, le llamo yo, llegó con la pandemia porque ya estamos como más abiertos. Era lo que iba a pasar en México, pero iba a tardar un poco más en llegar, ¿no? En estar por aquí. Yo creo que eso me permitió estar como un poquito más en sintonía, estar un poquito más de cerca y entender que habían empresarios, por ejemplo, lo hemos platicado también, hay empresarios que de plano me dijeron, no, es que la empresa me necesita el 100%, y pues bueno, también es válido, ¿no? O hay empresarios que me decían, no, es que yo necesito ver cómo escalar y cómo llegar a otras ciudades y cómo llegar y cómo trabajar a lo mejor con empresas fuera de México, ¿no? Creo que la pandemia nos permitió, aprovechando la tecnología, nos permitió estar en contacto tanto personas de Baja California con personas de Yucatán, personas de Chiapas, empresarios de Chiapas, ahorita están haciendo negocios con empresarios de Monterrey. Hay empresarios que no sabían que su empresa podía hacer envíos, que podían ser otro esquema de negocios y que bueno, hoy en día ya lo están trabajando, ¿no? Inclusive hay muchos socios que han logrado llevar sus empresas a otros estados por este mismo tema de alianzas, ¿no? Que a lo mejor no se habían aventado porque en la práctica no era como muy común, o yo creo que no se hacían todavía, por ejemplo, eventos de networking vía Zoom. Claro. Entonces tú no sabías que mediante una plataforma, o no habías probado o experimentado, que mediante una plataforma tú podías conocer, estando en tu misma casa, oficina o como trabajes, estar conectado y estar haciendo alianzas o estar trabajando o haciendo networking, a lo mejor si eres del sur con alguien del norte, ¿no? Entonces yo creo que eso nos vino a cambiar para bien. Dicen que las épocas de crisis son épocas también de muchas oportunidades, ¿no? Y así como hemos visto muchas historias tristes, creo que como lo comentas, hemos visto muchas historias de empresas que han crecido muchísimo en la pandemia, de empresas que se han creado en la pandemia. Si te lo vuelvo a preguntar, aquí tienes una varita, va a suceder, es dos opciones: ser la presidenta nacional de empresarios jóvenes o ser defensa titular de Chivas femenil, muy famosa a nivel nacional y haber ganado justo la semifinal o los cuartos de final que acaban de jugar contra el América. Sí, eres fan de Chivas. ¿Qué elegirías? No, yo creo que presidenta. ¿Por? No me arrepiento. Es una posibilidad, o sea, real. Te lo damos. Ahorita sales y hay gente ya esperándote afuera para pedirte autógrafos, para que defensa titular de Chivas, seleccionada nacional. No lo cambio. ¿Por qué? Porque es una maestría de vida. No lo entiendes hasta que no estás allá. Qué padre. ¿Qué está pasando en Mérida? ¿Qué está pasando en Mérida? Mérida es amor, todo el mundo quiere ir para allá. ¿Por qué en los últimos años, en los últimos meses se ha empezado a hablar mucho de Mérida? Mérida se dice que es una de las ciudades con mayor calidad de vida, que es una ciudad muy segura.
¿Qué están haciendo bien en Mérida como ecosistema? Mira, yo creo que algo fabuloso de Mérida, por ejemplo, hablando a nivel de organismos empresariales, la realidad es que el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, inclusive es ejemplo a nivel nacional, porque los mismos organismos, independientemente de que sean de alguna cámara, algún sindicato o de donde pertenezcas, siempre trabajan como mucho en conjunto, trabajan muy bien en equipo y todos entendemos que es la única forma de que Yucatán salga adelante, ¿no? En temas de seguridad, la realidad es que las empresas apoyan muchísimo y ayudan muchísimo a temas de seguridad. Estamos súper conscientes que es algo invaluable y muchas veces hemos escuchado a empresarios, a lo mejor en sesiones, es como, no importa, mi seguridad lo vale, ¿no? Entonces, muchas veces los mismos empresarios son los que ponen de su lado para que la policía también nos apoye en temas de seguridad. La realidad es que es una ciudad muy, muy tranquila, muy segura. Les comentaba por ahí que luego nos toca andar en la madrugada en la calle y no... De fiesta. No, que de fiesta, ojalá. No. Y no pasa nada, ¿no? Es muy común. Hay mucha gente de fuera que se está yendo a vivir a Mérida. Inclusive por ahí me ha tocado que hay gente que a lo mejor y dicen también que traemos como costumbres muy arraigadas como yucatecos, pero también creo que es parte de lo que nos hace ser la sociedad, ¿no? O sea, este tema de trabajar mucho en conjunto, para lo que sea, nos movemos para todos lados juntos. Y Yucatán sí está siendo como punta de lanza, sí está teniendo mucha... ya lo están volteando a ver muchos más estados. Inclusive está trabajando mucho en temas de turismo, que anteriormente no se trabajaba tanto. No es que no se hiciera, pero no se le daba como tanta fuerza. Y se ha logrado llevar como mucha inversión. Y creo que eso nos ha ayudado y nos ha beneficiado a todos. Indiscutiblemente ya creció muchísimo la ciudad, pero creo que se puede controlar todavía. Los ecosistemas de emprendimiento por lo general tienen al empresario, tienen la iniciativa privada, tienen a las universidades, tienen a los emprendedores, tienen los capitales también, los fondos. De ese ecosistema, de estos jugadores que te estoy comentando, allá en Mérida, en Yucatán, ¿quién crees que lo está haciendo mejor? ¿Cuáles son como las grandes fortalezas que ves hablando de esos jugadores o debilidades, áreas de oportunidad? Mira, yo creo que se está, y creo que eso fue un acierto, se está apostando mucho por el comercio local. Uh-huh. Se sacaron inclusive campañas muy fuertes de apoyo al comercio local. Creo que también se apoya mucho en temas de emprendimiento y algo que también es súper bueno, que también se está apoyando mucho o hay muchos beneficios o ventajas a las mujeres empresarias, ¿no? También para tratar de sacarlas de su zona de confort, ¿no? Desgraciadamente, al interior del estado todavía el panorama es como medio complicado. Ahí sí está costando un poquito más. Pero a nivel gobierno, inclusive, también se han abierto como centros de emprendimiento. Ahí se le llama, es el IYEM, que es el Instituto Yucateco del Emprendedor. Del Emprendedor. Que tiene como sedes o filiales al interior del estado. Entonces, no solo están como enfocados en Mérida, que muchas veces eso pasa, ¿no? Siempre es como Mérida porque es como la capital y el interior del estado queda como abandonado de alguna manera, ¿no? No es el deber ser y no es que lo hagan adrede, pero en la inercia del día a día te gana, ¿no? Creo que eso es algo que se ha hecho muy bien. Te digo, inclusive ellos han llevado al interior del estado como estos centros de emprendimiento donde les dan cursos, les dan capacitaciones, se ha trabajado. Inclusive propiamente Coparmex ha trabajado mucho con ellos y Coparmex o el Centro Empresarial de Mérida sí está siempre muy abierto a participar, a colaborar y hacer como estas alianzas o hacer este clic que se necesita. Al final de cuentas ellos tendrán a lo mejor el espacio, pero a lo mejor y no consiguen a un ponente o algo que se pueda trabajar en conjunto. Y sí, por medio de las cámaras o del CCE, se ha logrado hacer muy buena mancuerna entre gobierno, tanto estatal como municipal, en el caso de Mérida, con los organismos empresariales. ¿En algún momento tú, hablando de Mérida, te cuestionaste irte de Mérida? Digo, porque de pronto en ciudades, Chihuahua, ciudades como, o sea, ciudades, vamos a decirlo así, del interior de la República,
uno sale de la escuela y como que de pronto piensa, ¿no? En irse a la Ciudad de México, a como buscar oportunidades en este tipo de ciudades más grandes. ¿Ahí en Mérida se da eso? O me gustaría preguntártelo de forma colectiva, si existe ese tema y si tú lo tuviste en tu cabeza. Yo no lo tuve en mi cabeza. De hecho, yo terminé de estudiar en Madrid. Uh-huh. Y sí, como por unos 6, 7 meses me rondó la cabeza quedarme ahí, de plano, no volver a México. No sé por qué no tomé esa decisión, pero no me arrepiento. Amo México, amo Yucatán y lo llevo a todos lados conmigo. Nunca me pasó o sea, ya una vez que yo ya estaba como asentada y mi vida ya estaba como en México, país, y más en Mérida, la verdad es que nunca pensé salirme de la ciudad. Incluso yo luego ando invitando como a todo mundo a que se vaya para Mérida, a que conozcan Mérida y se van a enamorar, se los prometo. Nos invitas a nosotros. Nos vamos todos a Mérida, no pasa nada. De regreso, ahorita nos vamos por tierra. Órale, va. Y yo creo que sí hay, dependiendo el giro, lo que hayas estudiado, tampoco es perfecto Mérida, como todo es perfectible, pero sí hay como ciertas personas de ciertos nichos o de ciertos giros que se tienen que ir, ¿no? En tus temas, por ejemplo, de programación, la verdad es que no hay mucho mercado en Mérida, ¿no? O sea, tú terminas de estudiar programación y, o sea, volteas para dónde, ¿no? Hay empresas que lo que hacen es posicionarlos o ayudarles a encontrar trabajo en otros estados que están demandando, ¿no? A lo mejor temas de diseño, por poner un ejemplo, ¿no? Un diseñador gráfico era muy complicado que encontrara trabajo en Mérida, te estoy hablando hace unos 4 años. Hoy el panorama es un poquito diferente, pero todavía hay algunas personas que encuentran trabajo inclusive mejor y más rápido fuera de Mérida que allí mismo, ¿no? Creo que las carreras como muy administrativas son las que normalmente no tienen como tanto este detalle, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes en Mérida con respecto a otras ciudades como Monterrey, como la Ciudad de México? ¿Qué tan lejos se ven? ¿Qué tan cerca se ven? Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo. La ciudad ya está muy, muy grande. Ya te topas con tráfico a horas pico, que eso no pasaba hace unos años. El crecimiento y la construcción es brutal. Todo el mundo está comprando casa en Mérida. Pero yo creo que sí podemos, con giros y sectores diferentes, pero creo que sí podemos llegar a un punto de estar a lo mejor como Monterrey, como... No sé si como Ciudad de México todavía, creo que nos falta, pero más o menos por ahí. Creo que también el tema de la pandemia va a cambiar mucho las reglas del juego. Creo que nos va a ayudar va a acercar mucho esas distancias en muchos sentidos, ¿no? La digitalización de muchos sectores va a ayudar a que podamos estar haciendo negocios con empresas de Monterrey, de Guadalajara, de México o de otras partes del mundo sin tener que estar físicamente ahí. Entonces, creo que hablando estrictamente en ese sentido, creo que la pandemia le va a venir bien a este tipo de ciudades, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo creo que sí se puede hacer. Inclusive ahora el crecer tu empresa ya no es como tan costoso para la empresa, ya no es como tanta la inversión, porque hace unos años era, no, es que tienes que tener una oficina ahí porque si no, los clientes no confían, eso sabes. Ahorita es como un poquito más tranquilo. Sí va a ayudar muchísimo a Mérida y te invito para que vayas, para que entiendas el amor. Nos vamos a ir por tierra, todos. Órale, va. Bea, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo ves a Bea en 10 años? Ya, tranquilo. Muy en la Coparmex, muy metida en la empresa familiar, como entrenadora de Chivas Femenil. No, yo creo que el fútbol ya lo dejé por la paz. Ya fue. No, ya no tengo ni condición física ya. Ya eso está mal. Pero, híjole, no sé. Creo que ya tranquila. O sea, ya llevo muchos años de no estar muy tranquila. No sé. Ya una pregunta que nunca me habían hecho. Yo creo que más, o sea, ya como más tranquila, más asentada. Tengo un objetivo de vida medio complicado, yo creo. Lo he platicado con algunas personas y es antes de determinada edad me gustaría tener un número de empresas. Estoy trabajando con ello. Estoy como a la mitad.
y me quedan pocos años. Pero yo creo que a lo mejor más metida en los negocios. Creo que no dejaría Coparmex. Estoy siendo como muy, muy puntual en eso. Creo que no dejaría Coparmex, no me alejaría, porque es un lugar que lejos de lo que yo puedo aportar a Coparmex, siento, y si hacemos una balanza ahorita, siento que Coparmex me ha dado más de lo que yo le he dado. Entonces siento, yo a modo personal y particular, que estoy como en deuda con Coparmex por todo lo que me ha ayudado, por todo lo que he crecido y por todo lo que he aprendido. Bea, defensa titular del Barça femenil viviendo en España o presidenta de Empresarios Jóvenes Coparmex. Presidenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden algún libro, alguna serie, alguna película que nos ayude a entenderlos. No sé qué si quieras recomendarnos algo. Ay. No recomiendes las series que yo te recomiendo porque luego me van a juzgar. No, hombre, esas series, Nacho, ya las voy a dejar de ver. ¿Cuál podría ser? Una serie. Una serie, película, libro. Es que me gustan mucho, fuera de todo, me gustan mucho los documentales. Uh-huh. Hay unos documentales por ahí que hablan mucho de México como país, cómo se dieron las cosas. El de Colosio sí me impactó. No lo viví. Había yo escuchado más o menos la teoría de qué es lo que había pasado, pero luego entendí muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, no. Pues dicen que la historia se repite, ¿no? Que siempre es un círculo por el cual estamos. Entonces creo que vale la pena siempre estar muy enterado de en dónde estamos como país, de dónde venimos para entender a dónde vamos. Claro. Pues Bea, muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gusto tenerte por acá. No sé si quieras decirnos algo antes de despedir el episodio. No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Chihuahua por recibirnos. Creo que vamos a tratar de hacer más cosas. Y pues nada, invitarlos a Coparmex, a que se acerquen a su centro empresarial, a que se acerquen a Coparmex y que conozcan, que vean qué es lo que estamos haciendo, en qué les podemos ayudar. Y si hay algo que consideren o crean que podemos ayudarles y que a lo mejor no lo traemos como en el radar, que nos lo comenten y nosotros encantados de sumar y de colaborar con ustedes. Pues ya lo tienen, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial. Tuvimos la oportunidad de platicar con Bea Ortiz, presidenta nacional de la Comisión de Empresarios Jóvenes, y pues no quisimos desaprovecharla. Muchas gracias por habernos visto, por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Bea.